Let's review. Vamos a repasar. Permanente, temporal. Permanente, temporal. How to communicate something, or when you want to investigate something, you have two options. Temporal, ing. Permanente son todas las actividades que tú haces que no lo estás haciendo. Por ejemplo, en este momento yo enseño de 10 a 12 de la mañana. Entonces, quiere decir que mientras no estoy de 10 a 12, yo siempre voy a decir I teach. O sea, tengo 22 horas para decir I teach English. 22 horas. ¿Por qué 22 horas? Porque no los estoy haciendo. Si no estoy haciendo una actividad en el momento, tengo que decirlo así, una cosa permanente, un hábito, una rutina. Voy a decir I teach English. Y puedo decir todas las actividades que hago, siempre y cuando no las estés haciendo. La única manera que voy a comunicar cosas que estoy haciendo en el momento son temporales. Okay, entonces, cuando tú comunicas hábitos, por ejemplo, tú puedes decir I cook, I drink, I take a shower. Y tú vas a comunicar todo eso. ¿Cómo lo vas a decir? Cuando no estás haciendo esto. When you don't do these activities at the moment, you can tell anybody, I teach, I cook, I drink, I take a shower, everything you can do. Because you are not doing that activities at the moment. But when you are doing something at the moment, immediately, es temporal. Este permanente se pregunta con do para presente, y para el pasado se pregunta con did. Entonces, todas las actividades que yo hice, las que están completadas, que yo ya realicé, las voy a comunicar así. Con ed, si es regular, o si es irregular, por ejemplo, siempre y cuando las actividades se hayan hecho, se hayan completado, yo voy a decir I cooked lasagna yesterday, I drank milk in the morning. Todas las cosas completadas que se realizaron les voy a decir con el permanente. Si se preguntaran serían did. Entonces, pero ¿cuál tenemos aquí para cosas del pasado? Tenemos presente sería am y el pasado sería was, y serían todos ing, ¿verdad? Entonces si yo te digo una cosa que estoy haciendo en el momento, estoy diciendo I'm teaching English, porque lo estoy haciendo. Nunca voy a decir acá. Entonces aquí I'm teaching English. Pero ¿qué pasaría si quisiera comunicar cosas que hice ayer o hice en el pasado? ¿Cuál de los dos comunica? Este. Entonces, ¿para qué se inventó este? ¿Cuándo voy a utilizar el I was? Ahí está la incógnita. How can we use was or were? How can we use was or were en past? Entonces, es un dilema. Entonces, si puedo comunicar el pasado, cosas realizadas aquí, entonces, ¿cuándo voy a utilizar un was? Entonces, ¿se podrá utilizar el was? Si yo dijera en el pasado, I was teaching English in the morning, pues no quedaría bien, ¿verdad? Sería mejor, I taught English in the morning. Este sería, ¿verdad? Entonces sería I taught English contra I was teaching. Entonces, si los dos son pasados, ¿por qué este está incorrecto
al decir I was teaching English. Porque estos son acontecimientos que están en proceso. Si yo enseño 2 horas, supongamos que yo enseño 2 horas inglés, yo siempre que voy a comunicar cosas en el pasado, en progresivo, voy a mencionar cosas adentro, en progresivo. Y estas son cosas que ya se completaron, se finalizaron. Entonces, si yo tengo que decir el was, tiene que ir acompañado con este también, juntos los dos, para poder comunicarme con el pasado progresivo. No puedo decir únicamente y exclusivamente I was teaching English, porque no me entendería la gente. Entonces, si yo quiero comunicar cosas que ya he hecho, entonces tú me preguntarías, hey, what did you do in the morning? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de los dos. Vamos a poner. Entonces, si tú quisieras saber una información de mi pasado, normalmente dirías, what did you do in the... Ok, entonces era el pasado. What did you do in the morning? ¿Qué hiciste en la mañana? Si utilizarías este, ¿verdad? Son cosas completadas. I cooked. Y si yo dijera, I was cooking, sería incorrecto, ¿verdad? Porque tú me preguntas, what did you do in the morning? Yo tendría que decir, I cooked. Entonces, I was cooking, ¿cómo se utiliza? Entonces, ¿quién inventó este? ¿Cómo se utiliza el pasado progresivo? Porque si yo te preguntara, what were you doing in the morning? ¿Qué estabas haciendo en la mañana? Entonces está incorrecto. Tú no puedes preguntar así. Hey, what were you eating in the morning? ¿Cuál sería más correcto? Decir, ¿qué comiste o qué estabas comiendo? ¿Qué comiste? Entonces siempre vamos a cosas permanentes que se están haciendo como hábitos, o también podemos comunicar eventos que se completaron en el pasado. Entonces, eventos que se completaron en el pasado los tienes que decir en su forma simple. I cooked and I read. Entonces, ¿cómo se va a utilizar un pasado progresivo? Se va a utilizar un pasado progresivo en estas circunstancias. Entonces, la pregunta va a ser así. Cuando tú comentes una cosa que vaya en progresivo y que tenga que corte. El que corta va a ser un ED, y normalmente los puntitos progresivos, realizaciones en progresivo, ya sea en presente o en pasado, va a ser el ING. Entonces vas a comunicar siempre el acontecimiento más largo, así. Y el que corta son acontecimientos de 1 segundo. Entonces puedes decir, I was cooking when estaba cocinando cuando empezó a llover. I was cooking when it started raining. Entonces tengo que comunicar el evento el proceso más largo, y hubo una interrupción, un evento inesperado. Entonces, en esos momentos puedes comunicar el pasado progresivo. Quiere decir que el pasado progresivo lo vas a comunicar siempre cuando tengas una anécdota, un acontecimiento que interrumpió tu continuidad en pasado. Pero nunca vas a poder comunicarlo como decir que te preguntan, hey, what were you eating?
¿qué estabas comiendo? No está correcto. Entonces te van a decir, what did you eat? ¿Qué comiste? Entonces por eso utilizamos el did de preguntas realizadas en el pasado. Entonces siempre que tú escuches el did, te están preguntando cosas que ya terminaste, que se completaron al 100%. Entonces el progresivo también se puede, pero tienes que intervenir un pasado simple. Por ejemplo, si yo te puedo decir, what were you doing when it started raining? ¿Qué estabas haciendo cuando comenzó a llover? What were you doing when it started raining? Entonces ahí estoy combinando los dos pasados para que tú me entiendas mejor. Entonces esa es la combinación de los dos pasados. Entonces, ¿qué estabas haciendo cuando empezó a llover? Y tú dirías, I was cooking when it started raining. Pero solito el pasado así, que me lo voy a aventar así el pasado así, una actividad del pasado no se puede. Porque se nació el pasado simple para comunicar pasados ya realizados, completos. Entonces, ¿cómo utiliza el pasado continuo? Cuando comentes una anécdota que sucedió imprevista. Normalmente es más común esto. ¿Ok? Entonces, podemos decir muchos ejemplos. Entonces ya estaba lloviendo. Estaba cocinando cuando empezó a llover. Bueno, ya pasamos, ya dijimos eso, ¿no? Pero después se convirtió en algo progresivo la lluvia. Entonces ya, tú puedes decir, cuando estaba lloviendo, porque es una cláusula dependiente. Cuando estaba lloviendo, my sister came home. Entonces aquí ya pasé lo que un momento fue imprevisto, se convirtió en un progresivo, porque ya ahora estoy narrando el imprevisto. Empezó a llover, ¿verdad? Y después se hizo continuo. Ya estoy diciendo, cuando estaba lloviendo, ¿qué pasó? Mi hermana llegó. Entonces el pasado. Interrumpí un pasado. Son dos pasados. Narro el primero, el pasado más contigo. Cuando estaba lloviendo, mi hermana llegó a casa. Entonces, así puedes decir las interrupciones. Entonces, para eso sirve el pasado progresivo, para narrar acontecimientos que son interrumpidos con un pasado. Sí, puedes decir, con una actividad que también estabas haciendo al mismo tiempo tú y el pájaro. Ahora ya tenemos el while. Ya no son interrupciones, sino son continuidades de dos actividades al mismo tiempo. Dos actividades al mismo tiempo. Entonces dirías, the bird was singing while I was watching TV. O el orden de los factores aquí no te da el producto. Podría decir al revés. I was watching TV while the bird was singing. Y aquí las dos cosas están al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando de no interrupciones, sino dos actividades al mismo tiempo conectadas por el while. ¿Ok? Entonces aquí estamos narrando dos actividades al mismo tiempo. Ahora voy a narrar dos pasados que no se intervengan porque también pueden pasar dos pasados al mismo tiempo. Vamos a ver. Ahora dos pasados imprevistos que ya utilizamos, pasados inesperados, así, I was. Entonces diría más o menos la traducción en español. Al momento que yo estaba abriendo la puerta, en ese momento, ¿qué puede haber pasado? Porque
estabas tú así. Al momento que estaba abriendo la puerta, un pájaro llegó adentro. La de cuenta que estaba así, y en un mismo momento el pájaro como que estaba esperando que nomás abriera la puerta y entró. No te lo esperaba. Entonces, en este es cuando, que viene siendo más al momento que. Entonces ya tiene más o menos cómo utilizar los tres formas de decir haz cosas inesperadas. When puede ser cosas en el pasado, continuidad, interrumpidas por un ed. El while lo vas a decir para cosas al mismo tiempo, actividades al mismo tiempo. Entonces ya tienes tres formas de decir cuándo, mientras, cuándo, o al momento que. Ok, muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal y seguimos haciendo videos. Muchas gracias.